al año, 24 a 53 personas van a padecer de epilepsia, que hoy en día se sabe que no es una enfermedad, ¿no? Entonces, las causas más frecuentes en adultos mayores pueden ser por un accidente cerebrovascular, por un trauma craneoencefálico. En cambio, en jóvenes es más por una causa inmunológica, ¿no? O una neuroinfección en aquellas personas, en adultos jóvenes, ¿no? Y la prevalencia está activa entre 4.8 por cada 1000 habitantes, ¿no? Entonces, la epilepsia, como dije, no es una enfermedad, al contrario, es una entidad clínica que indica distintos grados de disfunción cerebral. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el cerebro va a tener descargas anormales, recurrentes, paroxísticas. Es como se va a manifestar las crisis epilépticas, ¿no? No es lo mismo el concepto epilepsia, crisis epiléptica, síndrome convulsivo y convulsión, ¿ya? Entonces, la crisis epiléptica son los eventos clínicos transitorios que se debe a una descarga anormal del cerebro, son excesivos, repetitivos, sincrónicos, ¿no? Bien, y que predominan en la corteza cerebral, ¿no? En cambio, la convulsión son los movimientos musculares involuntarios, bruscos, más o menos violentos, ya sea con pérdida de la conciencia, eso se llama como crisis generalizadas tónico-clónicas, o sin pérdida de la conciencia, pues de las crisis focales, con preservación de la conciencia. Y el término síndrome convulsivo es aquel síntoma que por primera vez presenta un paciente. O sea, no hubo ningún antecedente de que el paciente era epiléptico y ha tenido síntomas. No, es la primera vez que presenta un paciente convulsiones. Eso se llama síndrome epiléptico, ¿no ve? Porque hay pacientes con epilepsia que ha sido, tal vez viene al servicio de emergencia por convulsiones y ha sido desencadenada ya sea por abandono de medicación, por infecciones, por mala adherencia al fármaco, porque el paciente tal vez consume bebidas alcohólicas, ¿no ve? Hay muchos factores para que un paciente pueda desencadenar las convulsiones, ¿no? Incluso las drogas, ¿no? Es importante diferenciar esos términos. Bien, para establecer el término o el diagnóstico de epilepsia, hay 3 puntos. Uno, que sería un paciente que tenga más de 2 convulsiones no provocadas, que ocurre con más de 24 horas. ¿Qué quiere decir no provocadas? Aquel paciente que no tenga alguna alteración metabólica. La hipoglicemia va a producir convulsiones, la hiperglicemia también, la hipercalcemia muy rara vez, pero produce convulsiones, ¿no ve? La urea también, ¿no? Entonces, hay que diferenciar. Hay pacientes con hipocalcemia, que ya más que todo se asocia a pacientes que han sufrido, digamos, una cirugía de tiroides, ¿no? Es importante saber diferenciar de eso, porque la hiponatremia o la hipernatremia igual va a producir convulsión. Entonces, sería al menos 2 convulsiones no provocadas en una diferencia de 24 horas, ¿no? Número 2 sería una convulsión no provocada, o sea, que no tenga que ver algo metabólico y con un riesgo mayor de una crisis, o sea, un riesgo mayor de 60% en los próximos 10 años, ya sea en pacientes con un accidente cerebrovascular que tenga una lesión estructural, ¿no? Si es un paciente que por primera vez ha convulsionado, pero en la tomografía se ve una lesión estructural, es un paciente con infección del sistema nervioso central, una encefalitis, una meningitis, o sea, en fin, una neuroinfección, entonces el paciente ya tendría que utilizar algún antiepiléptico, ¿no? Y por último, los diagnósticos ya sea en niños, los síndromes epilépticos, ¿no? Un síndrome de West, un síndrome con esclerosis lateral, ¿no? Es importante para nosotros determinar, establecer el diagnóstico de epilepsia. ¿Por qué? Porque el paciente va a consumir un fármaco, un antiepiléptico toda su vida, o sea, varios años, ¿no? 5 años, 10 años, depende cómo sea la respuesta de ese antiepiléptico. Porque si nosotros damos a un paciente que solo tuvo una convulsión en toda su vida, mm, no olvidemos que los antiepilépticos tienen efectos adversos muy graves, ¿no? Puede producir leucopenia, hirsutismo, deterioro cognitivo. Por eso es importante establecer el diagnóstico epilepsia, no es por indicar nomás un antiepiléptico, ¿no? Bien, entonces, según la Liga Internacional contra la Epilepsia, la ILAE, en 2017 ha clasificado en crisis focales y crisis generalizadas.
¿no? En crisis focales son aquellas que un segmento, un área del cerebro envía descargas anormales, ¿no? En cambio, la crisis generalizada cuando ambos hemisferios cerebrales, o sea, las cortes cerebrales, envían descargas y va a producir una pérdida de la conciencia, ¿no? El paciente en la crisis generalizada va a tener pérdida de la conciencia. En las crisis focales puede ser que tenga pérdida de conciencia o no, por eso se llama crisis focales simples y crisis focales complejas. Anteriormente se dominaba con estos nombres, ¿no? Entonces, la área del cerebro donde va a tener las neuronas que van a desencadenar la crisis se llama zona epileptógena, ¿no? O foco epiléptico. Bien, la fisiopatología es muy interesante de la epilepsia. Aquí intervienen varios iones, el sodio, el potasio, una vez y también hay neurotransmisores. Aquí más que todo están no va a haber una buena sincronía entre los neurotransmisores excitadores y los inhibidores. Como principal excitador tenemos al glutamato, ¿no? El glutamato que se une a los receptores AMPA, ¿no? Y así puede estimular la descarga. En cambio,